Hola, buenas tardes, ¿qué tal están? Bueno, ya me conocen, soy la doctora Miriam Alfagual y bueno, vamos a comenzar hoy la tercera clase de este ciclo de cursos que está dando la Sociedad Europea de Ciencias Forenses sobre criminología clínica, ¿vale? En un principio, desde luego, quisiera nuevamente agradecer la acogida que está teniendo este curso y sobre todo daros las gracias por la cantidad de mensajes que estoy recibiendo vía Facebook, en los cuales, bueno, pues me estáis diciendo que os está sirviendo de mucho este curso, os está animando a seguir conociendo la disciplina y que os está gustando, que realmente es lo que a mí más me interesa, que os guste, que os apasione y que sigáis adelante con ella. Bien, pues vamos a empezar hoy una nueva etapa del curso, ¿de acuerdo? Tenéis que estar muy atentos en la clase de hoy, en esta y en la siguiente clase, porque vamos a poner los rudimentos básicos de la psicopatología o de la psicología criminal, que va a ser necesario para que un jurista o un criminólogo pueda entender bien cuál es el trabajo del psicólogo forense. Recordemos que es el sujeto, el psicólogo forense es el sujeto que nos va a dar las pistas, nos va a dar las herramientas sobre las que o con las que utilizar en relación a la conducta del sujeto victimario o el sujeto agresor, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, pedir disculpas a todos aquellos que sean psicólogos forenses, porque puede ser que en algún momento, a pesar de ser yo máster en psicopatología legal, forense y criminológica, pueda obviamente errar, pero quiero por adelantado, de antemano, pedir disculpas a los psicólogos forenses porque pueden ser de otra escuela o bien seguir otras corrientes diferentes y pues estar más o menos de acuerdo con lo que os voy a contar. Pero creo que es necesario que un criminólogo sepa todo este basamento psicológico, psicocriminológico, para que se pueda realizar con corrección un diagnóstico no, porque eso lo harían ustedes, nosotros haríamos una diagnosis criminal que ya la explicaremos, pero sí un informe pericial, que es por lo que yo abogo, psicocriminológico. Entonces, les digo desde ya que la clase de hoy es una clase a la que tienen que prestar mucha atención, porque hoy ni siquiera va a haber película, aunque algunos de ustedes me engañaron pensando que sí que creería que habían visto Luz de Gas. No la vieron, pero bueno, al final del curso tendremos que hacer un pequeño resumen de las películas y si no la han visto ahora la tendrán que ver luego, así que es lo de menos. Advierto que ya no, esta semana no va a haber ninguna película porque estas dos clases siguientes, insisto, van a ser muy importantes para que ustedes puedan comprender y podamos de alguna manera trabajar en la realización de un informe, aunque eso sería objeto de otro curso que daremos más adelante, psicocriminológico, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho lo anterior, vamos a empezar con nuestra clase, un poco retomando lo que estaba contando con anterioridad, y es que tras las primeras clases teóricas que se han centrado o en las que hemos centrado nuestros conocimientos, la criminología clínica como una disciplina, pues pensamos ya a mitad de curso que tenemos que conceptualizar de una manera mucho más concisa o de una forma más clara definiciones que un criminólogo clínico debe conocer forzosamente, ¿vale? A partir de este momento voy a empezar a definir cuestiones muy importantes y necesito de muchísima de su atención. Si luego hay algún psicólogo que quiera, por supuesto, apostillar alguna cosa, que no tenga ningún problema en hacerlo en nuestra página de Facebook, ¿vale? Bien, en primer lugar, se tiene la sensación de que todo psicólogo o todo criminólogo puede emitir un dictamen pericial. No. Vamos a empezar por el campo de la psicología criminal y forense, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación pericial y una evaluación clínica? Bueno, pues dirán ustedes, ninguna. No. Hay una diferencia y una diferencia abismal que tienen que tener siempre muy en consideración. La diferencia es la siguiente: el sujeto que se somete a una evaluación pericial se llamará evaluado o informado, pero nunca se llamará paciente. Fíjense lo que les digo, o sea, si uno va a la consulta a un psicólogo forense para someterse a una pericial, nunca le va a llamar el psicólogo forense, nunca le va a decir que es su paciente, le va a llamar informado o le va a llamar, en cualquier caso, evaluado, pero nunca paciente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque
lo que es la evaluación es más una cuestión de no es más una cuestión, es una cuestión de la psicología clínica, ¿vale? Y redundará en que el paciente, que no el evaluado, sino el paciente del clínico, del psicólogo clínico, lo que haga o lo que trabaje con el psicólogo clínico sea el alcanzar una mejoría en el curso de su trastorno y dependiendo de la cronicidad del mismo, es decir, si el trastorno es para toda la vida o va a ser un trastorno puntual que pueda tener en un momento determinado por alguna circunstancia vital que le haya podido pues, suceder, pues puede ser incluso tratado durante el resto de su vida. Sin embargo, el perito psicólogo forense no, es un sujeto que lo que va a hacer es agarrar el diagnóstico que ha podido darle, ofrecerle su compañero, el psicólogo clínico, y de ahí elaborar el dictamen o el informe pericial. Dictamen e informe pericial es exactamente igual. Hay muchísima gente que me lo pregunta en clases de peritaciones y ya os lo digo para que sepáis que la terminología, al menos en España, es igualmente correcta, ¿vale? Bien, a diferencia de este último, de lo que sería el informe clínico, el informe pericial psicológico no trata en modo alguno de proporcionar al explorado un apoyo en la mejoría de su dolencia, ¿no? Sino que lo que sirve es como un auxilio a los operadores jurídicos, tanto al juez como a los letrados, como al Ministerio Fiscal, etc. Es decir, los operadores jurídicos, sobre todo pensemos en el juez, que es el que va a dictar la sentencia por la cual van a condenar o absolver a un sujeto de un determinado delito que haya podido cometer y que se supone que existe en el transcurso vital o en la patobiografía de ese sujeto algún tipo de dolencia psíquica, pues hay un trastorno mental, ¿no? Entonces, ¿por qué necesita el juez del perito forense? Siempre lo digo, el perito es para el juez o significa para el juez las muletas, donde apoyarse, lo que le da el fundamento científico para poder decidir de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Entonces, los jueces necesitarán, los jueces, fiscales, abogados, etcétera, etcétera, necesitarán de los peritos forenses para que emitan un dictamen y poder adoptar una decisión que tendrá en consideración, que es lo más importante de todo, cuál era el estado mental del sujeto al momento de la perpetración delictiva. Ojo, estoy hablando de cuál era el estado mental del sujeto al momento de la perpetración delictiva. No me sirve en absoluto que un sujeto que está diagnosticado de una determinada dolencia psíquica o un trastorno psíquico, de repente cometa un delito y por el simple hecho de estar diagnosticado con esa etiqueta diagnóstica, que ahora lo veremos, ya se vaya a convertir en inimputable. Inimputable, ahora vamos también dentro de un ratito a explicar de lo que se trata, pero no tener conocimiento o tener conocimiento de la voluntad mermada y por tanto también disminuir la responsabilidad criminal, lo cual se traduciría en una pena privativa de libertad o en una medida de seguridad más baja, ¿vale? Antes de seguir quiero explicarle el fenómeno de la actio liberae in causa. No sé cómo se puede llamar en el resto de sus países, pero seguro, estoy convencida totalmente de que el fenómeno existe y que de alguna manera está reflejado en su código penal, ¿no? Miren, la actio liberae in causa, para que lo entendamos de una forma más práctica, les voy a poner un ejemplo, pero consistiría en dejar de hacer algo, liberarse de hacer algo, actio liberae, liberarse de cometer una acción para provocar una causa. Por ejemplo, ya sé que el latinajo es un poco así, pero es muy sencillo lo que les voy a contar. Por ejemplo, una vez yo participé en la instrucción de un asesinato, de un homicidio, en el cual era muy chulo porque era un sujeto que era un esquizofrénico, ¿vale? Padecía el pobre hombre una esquizofrenia y entonces, bueno, su padre quería matar a su abuelo. Y este chico era un sujeto con un trastorno que tomaba habitualmente medicación o psicofármacos para su trastorno psicótico, esquizofrénico en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Entre el padre y él, que estaba perfectamente en ese momento estabilizado, estable, sin un brote, etcétera, etcétera, planificaron matar al abuelo. ¿Cómo? Dejando de tomarse las pastillas durante X días y
Claro, de esa manera se mataba al abuelo y va a salir exonerado de responsabilidad criminal, ¿vale? Bien, eso luego se demostró, se pudo, bueno, pues se hicieron entrada de registros, se miraron multitud de documentación, se hicieron un montón de interrogatorios y al final resultó que eso fue así. Por lo tanto, el hecho de que el sujeto dejara de tomar los antipsicóticos para perpetrar la conducta ilícita de quitarle la vida a su abuelo no fue en absoluto relevante para que perdiera la responsabilidad criminal que tenía este hombre. Entonces, quiero incidir e insistir nuevamente en este punto. Mucho ojo, porque ser poseedor del diagnóstico de un trastorno mental no implica que el criminal o el victimario, depende del punto de vista desde el que lo estemos viendo, la criminología más clínica o la victimología, posea una imputabilidad ni exonerada ni disminuida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el artículo 20 del Código Penal Español resume todo esto en una frase que dice que el tener un trastorno mental que pueda ser susceptible de que el sujeto se convierta en un imputable consistiría en padecer una anomalía o alteración psíquica por la cual el sujeto no pueda comprender la licitud de sus hechos, de lo que está haciendo, o actuar conforme a esa comprensión. Estoy completamente convencida de que todos ustedes tienen en los códigos penales de sus respectivos países alguna definición, bien de anomalía, de alteración, de trastorno mental desde el punto de vista legal o desde el punto de vista que puede servir a la criminología. Recordemos que el derecho no deja de ser un auxilio importantísimo de la criminología y en realidad lo que viene a decir este precepto del Código Penal, el artículo 20 del Código Penal Español, es que hay que tener en consideración el elemento cognoscitivo y el elemento volitivo, es decir, hay que conocer el conocimiento que tenía el sujeto en el momento de perpetrar el ilícito y la voluntad que tenía de perpetrarlo. Muchas veces están desequilibradas, desbalanzadas, ¿no? ¿Cuál sería el elemento cognoscitivo y cuál sería el elemento volitivo? Entonces, eso es una cuestión como muy artesana que también tiene que ver el psicólogo forense y también el psiquiatra, lógicamente, ¿no? Pero normalmente cuando hay una disfunción o hay un brote psicótico de algún tipo y el sujeto perpetra un ilícito y, bueno, en poca hora o en un lapso pequeño de tiempo consigue ser detenido, pues eso rápidamente se va a notar. O sea, no van a tener mucha dificultad en notar que este sujeto pues, no está un poquito en sus cabales. Bien, este año, creo que fue, el pasado, el año 2015, en la Sociedad Europea de Ciencia Forense hicimos una campaña contra la estigmatización de los sujetos con trastorno mental. Era una campaña que yo creo que tuvo muy buena acogida, fue muy chula, fue gratuita, lógicamente, no cobramos por nada, y consistía en una pulserita muy mona que nos diseñaron. Miren, se la voy a exhibir. No sé si la ven bien. ¿Vale? Y que ponía persona libre de estigma. Bien, nosotros, la Sociedad Europea de Ciencias Forenses, nos consideramos sujetos libres de estigma. ¿Por qué? Porque consideramos que los sujetos con un trastorno mental que están bien medicados, que están bien cuidados, que están en un entorno adecuado, son sujetos normales, corrientes y molientes, que con su psicopatología pueden perfectamente desempeñar las funciones para las que están preparados. Obviamente habrá algunas que no puedan, porque sean impeditivas al trabajo habitual que venían desempeñando o al que podrían desempeñar, pero desde luego son personas que no hay que estigmatizar, es decir, no hay que llamar a una persona loca, ni hay que llamarla. El otro día, yo no me siento indignada por lo que voy a contar, pero sí me dio mucha pena, me dio muchísima pena, les voy a contar el qué. El otro día estaba con unos compañeros y me estaban comentando que pues no sé cómo llamarla, porque realmente es digna de pena. Una señora ya mayor, había escrito en una red social que las personas con un trastorno mental eran taradas, locas.
realmente me quedé a cuadros. Dije, ¿cómo puede ser que alguien en el siglo XXI aún le llame a otro tarado o loco? Por mucho rencor, mucha envidia, mucho odio que le tenga a esa persona, llamarlo tarado. Vamos a ver que nadie está exento de tener un trastorno mental, de sufrir de repente un ataque de ansiedad, de sufrir una depresión exógena por un traumatismo, por un traumatismo, no, perdón, por un trauma, una muerte, tener de repente un duelo, ¿no? Porque se nos fallezca alguien de nuestra familia o porque de repente perdamos algo muy valioso para nosotros. Pero lo de decir loco o decir tarado y decirlo por escrito es de tener tan pocos escrúpulos, es de ser tan poco persona, que creo que realmente la persona que estaba tarada o loca, dicho desde el punto de vista más respetuoso, era la persona que lo escribió. Bien, dicho lo anterior, el trastorno mental tiene una definición. Esta definición está en el DSM-5. Ya saben todos ustedes de mi amor por el DSM-5. Por tanto, ni siquiera la voy a leer, porque podría leerla, ¿por qué no? Pero no les voy a hacer a la APA ese enorme favor, dado que nosotros ni tan siquiera ya estamos utilizando el DSM-5 aquí. Entonces les pongo como tarea que busquen ustedes la definición de trastorno mental en el DSM-5. Mientras tanto, lo que sí que voy a hacer es explicarle la importancia del concepto, de la conceptualización trastorno mental, bueno, desde otros puntos de vista, otras ópticas, de otros sujetos que la han definido, a mi parecer, de una manera más correcta, o si no más correcta, que a mí me gusta más. Vamos a ser, en este sentido, subjetivos, ¿vale? Bien, vuelvo a repetir antes de retomar la definición. Importante, abstenerse de llamar al sujeto enfermo mental. En ningún caso, ni el jurista ni el criminólogo debe llamar en ninguna fase del procedimiento al sujeto que tiene un trastorno mental enfermo mental. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque además la definición de trastorno mental es mucho más amplia que la de enfermo mental. ¿Vale? Entonces, al ser más amplio que el de enfermo mental, el concepto de trastorno, lo que sucede es que se aplica a cualquier alteración genérica de la salud mental, sea o no consecuencia de una alteración somática conocida, ¿no? Según nos define Caballero Martínez, que es un gran entendido en la materia. Por tanto, el término trastorno mental y el término enfermedad mental me la van ya diferenciando. La de enfermedad mental la tiran ustedes a la basura y recuerdan ustedes el ejemplo que les acabo de poner de esta persona que claro, que dice tarada o loca o bueno, pues todo eso que se le viene a la mano o a la mente, seguramente enferma, y que bueno, no tiene ningún respeto hacia el género humano, que desgraciadamente en este siglo XX y XXI ha desarrollado la mayor parte de los trastornos mentales que han existido. Bien, continuando con lo anterior, vamos a seguir. Hemos visto ya lo que era la definición del trastorno mental, que es lo primero que tenemos que saber, ¿no? ¿Qué significa tener o padecer un trastorno mental? Los deberes que les puse del DSM-5. Y vamos a concentrarnos ahora en la conceptualización de la palabra nosología. Nosología, ¿bien? La definición de la palabra nosología la encontramos porque es una rama de la medicina que trata de realizar una descripción además pormenorizada y detallada de enfermedades para entre sí poder proceder a su clasificación, ¿vale? No es lo mismo una persona que está tosiendo con una tos seca que una persona que tose sin parar. A lo mejor una es susceptible de ser diagnosticada como con una neumonía y otra como con una tosferina, por decir algo, ¿no? Entonces, ese pequeño límite es muy importante, de ahí la importancia de la nosología, ¿vale? Por ejemplo, vámonos al terreno de la salud mental, que es el que nos interesa a nosotros dentro de la criminología clínica. Por ejemplo, en la depresión, a través de la nosología, pues conseguimos bautizar, ¿no?, estados tan característicos como puede ser un aumento del nivel de fatiga de una persona, falta de interés por actividades cotidianas, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, falta de higiene en algunos de ellos. Y podemos, de esa forma, pues bueno, ayudar, con ayuda de la nosología, a diferenciar entre diferentes tipos de depresiones. Así
podremos ver si la depresión es una depresión endógena, que ahí existe muchísimo, bueno, pues, muchísimos científicos que lo que hacen es hablarnos de la depresión endógena desde un punto de vista más genético o más biológico, hablar de una depresión reactiva a un suceso que haya podido en algún caso afectarnos, como puede ser un accidente de circulación, una muerte, etcétera, etcétera. Y todo esto se hace a base de observación. Recuerden el ejemplo que les ponía antes de la tos, ¿de acuerdo? Que un poquito más gráfico porque se ve mejor. Bien, entonces ese sería el concepto de nosología. Es un concepto sacado de la rama médica y que de lo que tratará será de eso, ¿vale? De definir qué sucede con las diferentes cuestiones que podemos observar. Pero para poder entender qué es la nosología necesitamos saber qué es un signo y qué es un síntoma. Ojo con esta definición, ¿vale? Porque a partir de ahora ya no nos vamos a permitir llamarle a cualquier cosa síntoma ni llamarle a cualquier cosa signo. Normalmente nadie llama signo al signo, pero ustedes a partir de ahora signo y síntoma, ¿vale? Bien, pues como les decía, es imposible entender la conceptualización de la nosología sin tener en consideración la diferencia entre un signo y un síntoma, ¿vale? Entonces, yo me utilizo mucho, o los investigadores, cuando escribimos, utilizamos mucho diccionarios, ¿no? Yo en este caso les voy a enseñar a ustedes el que suelo utilizar, que es de la Universidad de Salamanca, Diccionario Médico-Biológico, Histórico y Etimológico de helenismos, ¿vale? Que, muy a mi pesar, es un DVD, o sea, ya no es un libro, que es lo que ya saben ustedes que me gusta, pero bueno, a mí me sirve de mucho porque de aquí puedo recoger la etimología o de dónde proviene cada uno de los conceptos con los que yo estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, el vocablo síntoma, ¿vale? O el concepto síntoma viene del griego clásico, ¿de acuerdo? Y significa o significaba fenómeno que concurre. Un síntoma es un fenómeno que concurre, efectivamente, lo es así. Ya Galeno lo entendía en este mismo sentido hace muchísimo tiempo, claro que sí, en la Grecia clásica, ¿no? Y le dio un valor que sigue siendo exactamente el mismo que el actual. O sea que en eso no hemos avanzado absolutamente nada, sigue siendo un fenómeno que concurre. Mientras que un signo, calma, porque claro, esto es solo en la etimología, no es la diferencia, el kit de la cuestión, mientras que un signo que proviene del latín, así como síntoma venía del griego, signo, viene del latín y significa signo o señal, ¿vale? Hacer una señal, dar una señal de algo. Hay textos médicos hispánicos del siglo XV en donde ya se están hablando de signos y ya aparecía además el término documentado en español por primera vez alrededor del año 1100 después de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? En general y respecto a una enfermedad. Ojo, respecto a una enfermedad, no solo respecto a un trastorno mental, respecto a una enfermedad, la que sea, la que quieran ustedes imaginar y les venga a la cabeza y les sea más simple. Un signo consiste en una manifestación visible de carácter objetivo que se puede observar de visu. De visu es una alocución, ¿cómo estamos esta tarde? Una alocución latina que significa con la propia vista, ¿de acuerdo? Es algo que alguien puede ver y que un médico puede constatar a través de diferentes instrumentos. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre sería un signo. ¿Por qué? Porque es medible, se puede medir con un termómetro. Por ejemplo, la taquicardia. La taquicardia también es una cuestión medible porque se puede medir con un fonendoscopio, ¿vale? La tensión arterial igual, porque se puede medir con un tensiómetro. Por tanto, todos serían signos, cuestiones que se pueden medir, cuestiones que son objetivables, ¿de acuerdo? Por medio de diferentes aparatos, por llamarlo de alguna manera, o diferentes mecanismos que nos permiten saber qué le está sucediendo al cuerpo. Sin embargo, un síntoma es una sensación subjetiva, ¿vale? Que solo percibe el sujeto que lo padece, pero no tiene una exteriorización objetivable por un tercero. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me puede doler muchísimo la cabeza, pero ustedes no lo van a saber, no lo van a poder ver. Es imposible que vean si me duele o no me duele la cabeza, pero también es imposible que lo vea el médico. Por ejemplo, unas náuseas. Las náuseas, yo puedo decirle a ustedes, manifestarles que tengo náuseas, pero el hecho de que yo les diga que tengo náuseas
tienen ustedes que creérselo o no, pero no es algo que puedan medir, no tenemos un nausómetro, ¿vale? O, por ejemplo, pues que tenemos picor. El picor también es algo muy relativo, ¿eh? Es algo que no se puede observar. Podríamos observar la existencia, por ejemplo, de una erosión, ¿no? O de un pequeño granito, pero eso no significa que nosotros podamos tener la certeza, la certidumbre de que ese granito nos está provocando picor en la piel, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la diferencia entre el signo y el síntoma. El signo es una cuestión que se puede objetivar, mientras que el síntoma es algo que no se puede objetivar. Y desgraciadamente en el trastorno mental, aunque en algunas ocasiones sí que se presentan signos, la mayoría de las veces se presentan en modo de síntomas todo lo que rodea a las cuestiones episódicas que tienen que ver con los trastornos mentales o incluso con el nacimiento de estos trastornos en la patobiografía de un sujeto en concreto. Bien, por tanto, recapitulando, síntoma del griego es subjetivo y no medible. Por ejemplo, el picor, por ejemplo, el dolor de cabeza, por ejemplo, la náusea, ¿vale? Eso no se puede medir. Signo, perdonen que me he equivocado, vuelvo a repetir. Síntoma subjetivo no medible, signo objetivo medible, como la fiebre por medio del termómetro, la tensión arterial por el tensiómetro, ¿qué más? Pues incluso ya puedes ver por medio de ecografías, puedes ver un montón de cosas que hay en nuestro interior y que sí que van a ser visibles, aunque sea a través de un instrumento, de un aparato ad hoc para ello, ¿vale? Bien, sabemos que es un trastorno mental, sabemos que es una nosología, porque ya sabemos que es un signo y un síntoma, por tanto podemos unificar esas tres nociones para que nos quede redonda. Y ahora lo importante es que sepan ustedes que es un síndrome, ¿vale? Porque todos hemos oído hablar de síndrome, del síndrome de Peter Pan, del síndrome de no sé qué, a todo se le pone un nombre, ¿no? A cada cosa así como que no está muy bien explicada se da una especie de definición y se le da un nombre y casi siempre terminan siendo sindrómicos, ¿no? Bien, pues el síndrome también viene del griego, significa simultaneidad, es decir, cuestiones que suceden al mismo tiempo, simultáneamente, a la vez, ¿vale? Jablonski, es un autor que a mí me gusta mucho, en el año 95, definió el síndrome como un estado patológico asociado a una serie de síntomas simultáneos y generalmente tienen que ser 3 o más síntomas, ¿no? Hay otras muchas definiciones, como dije al principio de la clase, ¿vale? Pero yo utilizo las definiciones que me parecen más ortodoxas, que me parecen más apropiadas y sobre todo que me parecen más comprensibles para el criminólogo o para el jurista, porque esto seguramente a un psicólogo pues a lo mejor se le va a quedar corto, ¿vale? Pues le va a hacer gracia vernos a los criminólogos hablar de esto para que ustedes sepan hablar con ellos con una terminología correcta, que es de lo que yo intento, lo que yo trato, es que ustedes cuando hablen con el psicólogo forense sepan a qué se refieren cuando hablamos de toda esta terminología, sin necesidad de que el psicólogo, pobre hombre, tenga que explicarle a ustedes lo que significa. ¿Bien? Bueno, como digo, yo he optado por esa definición de síndrome. Muchas denominaciones sindrómicas son epónimos. Y ustedes me dirán, ¿qué es esto de epónimo? Pues algunos de ustedes seguro que lo saben. Que algo sea epónico significa que se le conoce por el nombre del sujeto que lo describió por primera vez, ¿vale? Entonces, como no se sabe cómo llamarlo, pues se le llama, por ejemplo, el síndrome de Stendhal. Stendhal, no sé si saben en qué consiste el síndrome, fue un sujeto superculto, amante totalmente de la belleza, del arte. Y si no me equivoco, no quisiera equivocarme, pero si me equivoco, rectificaré en la siguiente clase, por supuesto les pido perdón por adelantado. Creo que fue en Florencia, que sufrió como una especie de, no de shock, pero como que se obnubiló y se desmayó. Y contaba él, ¿no?, que al observar tanta belleza junta, ¿vale? Entonces, ante este síndrome, parece ser que además lo parece mucho gente asiática, japonesa, etcétera, etcétera, pues como no sabía cómo llamarse, se utilizó el epónimo y se llama síndrome de Stendhal. Es una cosa muy curiosa, pero bueno, no deja de ser bonita. También sucede en la botánica, que muchas veces se le pone, tanto en la botánica, en la biología como en la geología, que muchas veces se le pone el nombre o el epónimo a una determinada variante vegetal o una determinada variante geológica de una piedra, ¿vale? Bien, así,
El síndrome será un conjunto de síntomas de algo que no podemos observar. Eso será un síndrome. Cuando este señor Stendhal estaba delante del Duomo, nadie hubiera dicho que le sucediera nada, simplemente se desmayó y como que se colapsó. Tengo que decirles que, por ejemplo, a mí personalmente me ha sucedido, yo no digo que sea el síndrome de Stendhal, ¿no? Pero sí que algunas cosas de las que he visto en mi vida me han impresionado un poco y como que me he quedado, como que me he mareado un poco. Eso me sucedió en el Taj Mahal, en Agra, en la India, que cuando entré por esa puerta tan pequeña y de repente encontré aquella barbaridad de edificio bellísimo, blanco, en un día resplandeciente, pues la verdad es que me mareé. Me dio un mareo, pero un mareo importante, no de desmayarme, pero sí que me mareé, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no será un síndrome de Stendhal, pero será como lo llamen, pero a mí me ha sucedido, ¿no? Y tampoco nadie pudo en ese momento darse cuenta de que me estaba sucediendo algo hasta que no dije, tengo sed, me caigo, me mareo. O sea, eso no se puede objetivar, tiene que ser el propio paciente o el propio informado, en nuestro caso, el que lo manifieste, ¿vale? Bien. Una vez que sabemos que un síndrome es un conjunto de síntomas, lo que es un síntoma, un signo, etcétera, etcétera, vamos a definir lo que creo, o por lo menos lo que yo, en el tiempo que llevo trabajando en esto y desde muy pequeñitas, tanto mi hermana, psicóloga forense, como yo, criminóloga clínica, hemos visto en nuestra casa, somos hijas de médicos, creemos que lo más difícil que hace un clínico o que hace alguien que tenga relación con la salud es el diagnóstico diferencial. Sin duda, el diagnóstico diferencial es lo más complicado que puede hacer un médico, ¿vale? Pero sobre todo un psiquiatra. Bien, es muy delicado y desde mi punto de vista, sobre todo en el tema de la salud mental, hay que ponerse en unas buenas manos de una persona que te sepa hacer un diagnóstico diferencial a tiempo, para que no sucedan muchas cosas que pueden suceder si se equivoca, ¿vale? ¿En qué consiste un diagnóstico diferencial? Se trata de un proceso que supone la identificación de una determinada enfermedad, síndrome o entidad nosológica, ¿vale? Recuerdan que la nosología contaba con los signos y los síntomas, o el síndrome con un conjunto de síntomas solamente, ¿vale? Excluyendo otras posibles causas que puedan presentar un cuadro clínico y que guarden semejanzas, que sean muy parecidas con el que tiene el paciente. Antes les comentaba el hecho de la tos, ¿no? El saber diferenciar qué tipo de tos tiene un sujeto va a hacer que el médico pueda saber pues si se trata de una neumonía, si se trata de una tosferina o se trata de una gripe, etcétera, etcétera. Bueno, pues con los trastornos mentales es mucho más delicado, porque claro, el sujeto tose y se escucha, pero lo que hay dentro de la cabeza no lo podemos escuchar. Entonces, bien, hay ejemplos claros que podríamos poner de líneas muy, muy delgadas que hay que tratar con mucho cuidado, si no es que hay una sintomatología clara de delirio, de alucinaciones, pero por ejemplo, en el tema de la esquizotipia, ¿vale? Que ya vamos a ver los trastornos de la personalidad en las próximas clases, es muy complicado muchas veces hilvanar el esquizotípico del esquizofrénico o del comienzo de la floración, del florecimiento o de una aparición florida de una esquizofrenia paranoide o de un trastorno de ideas delirantes. Muchas veces una cosa evoluciona a la otra, muchas veces uno se puede incluso equivocar. ¿Cuántas veces un clínico no se ha equivocado en la tipología, por ejemplo, de depresión que uno tiene y le ha tenido que estar cambiando la farmacología, los fármacos, las pastillas, hasta que no han tenido claro exactamente qué es lo que le sucede a este sujeto, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo más difícil que hace un médico. Un médico normal, por ejemplo, un traumatólogo, sería diferente, porque puede verlo a través de unos rayos X o los puede ver a través de un TAC, etcétera, etcétera. Pero un psiquiatra o un psicólogo, ver el problema conductual que tiene y el poder describir de una manera clara e inequívoca cuál es el problema mental, cómo se llama, ponerle nombre y apellido, bautizarlo, es decir, encajarlo dentro de una nosología es muy, muy complicado, ¿vale? Bien, pero es necesario que ustedes lo sepan. Ya que sabemos lo que es
una nosología, un trastorno mental, un signo, un síntoma, un síndrome, un diagnóstico diferencial, tenemos que pararnos a ver cuál es la diferencia o en qué se distinguirían un trastorno facticio de un trastorno por simulación. Esto es muy frecuente que suceda dentro del ámbito forense. Hay mucha gente que simula o disimula tener algún tipo de trastorno para beneficiarse o para escudarse en él y obtener o dejar de obtener alguna cosa o alguna cuestión que les sea beneficiosa, ¿vale? Van a tener mucha atención en la definición que les voy a dar de ambos constructos, ¿vale? Por un lado, el trastorno facticio se trata de cuando un paciente finge síntomas. Recordemos, el síntoma no es medible, pero finge los síntomas. Pero no para obtener un beneficio externo, ¿vale? Sino por el simple hecho de ser considerado un enfermo, de que lo traten como un enfermo. Es decir, como si dijéramos, para aclararnos un poco más, que quiere ser un enfermo al que lo mimen, al que lo cuiden y al que lo traten pues como lo que es. Pero realmente no le sucede nada, ¿no? Entonces, lo que él desea, este sujeto lo que desea con el trastorno facticio es asumir, por decirlo de alguna manera, o adoptar el rol que tendría un enfermo, ¿no? Poseer ese rol de estoy enfermo, qué penita doy, cuidadme mucho, ¿vale? Entonces, este no está fingiendo para obtener algo, ni muchísimo menos, es que incluso él, su propio trastorno hace que se lo crea, ¿de acuerdo? Mientras que un trastorno por simulación se produce cuando el paciente sí finge los síntomas para conseguir un objetivo externo. Por ejemplo, hay muchísima gente que finge algún tipo de trastorno mental para conseguir farmacología que sea propia o que se utilice, mejor dicho, no que sea propia, pero sí que se utilice para poderse drogar, ¿vale? Ellos ya saben perfectamente cuál es la farmacología, no la voy a decir aquí, obviamente no les voy a dar ideas, pero sí que saben fingir de forma y manera que el médico les pueda prescribir, farmacológicamente hablando, algún tipo de pastilla, compuesto, que les provoque una situación de un estado de alteración, ¿vale? De alteración de sus capacidades, es decir, de pues estar drogado o el estar bajo la influencia de psicofármacos, ¿vale? Entonces, ya sabemos que hay un trastorno facticio, que son gente que no es que finja, es que realmente se lo cree, y tenemos el trastorno por simulación, que es gente que sí que finge síntomas para obtener un beneficio, ¿vale? Bien, todos estos conceptos atrás nos llevan a otros dos conceptos más. Esta clase sé que es muy densa, ¿vale? Estoy intentando hacerlo de una forma que les sea poco agresiva, bonita o por lo menos un poco más relajada. Y por eso he decidido dividirla en dos, porque creo que todas estas conceptualizaciones importantísimas para que se puedan poner de acuerdo con el psicólogo forense, y ruego por favor a todos los psicólogos forenses y médicos que nos siguen desde diferentes países, por cierto un abrazo para ellos, que en los comentarios de Facebook, una vez que hayan visto el vídeo, nos digan a los criminólogos si son o no son importantes las conceptualizaciones que esta tarde estamos tratando aquí para poder hablar de tú a tú y poder hacer lo que estamos haciendo, ¿vale? Bien, entonces tenemos que diferenciar también entre comorbilidad y patología dual. ¿Qué es la comorbilidad o morbilidad asociada? Lo definió Feinstein, sí, bien digo, y dice que la comorbilidad es la presencia de uno o más trastornos psíquicos, además de un trastorno primario. Por ejemplo, tener un trastorno esquizoide y un trastorno bipolar. Por ejemplo, tener un trastorno de ideas delirantes y tener un trastorno obsesivo, ¿vale? Sería la unión de dos trastornos mentales, ¿vale? Dos trastornos mentales, sin más. A eso se le llama comorbilidad o morbilidad asociada. Sin embargo, la patología dual consistiría en la coexistencia de un trastorno adictivo, drogas, alcohol,
junto con un trastorno mental. Esta definición la dio Stowell en el año 92, si mal no recuerdo, es una definición muy buena y muy concisa, ¿vale? Aunque hay otra que nos la ofrece la Organización Mundial de la Salud en el año 2003, en concreto la Oficina contra la Droga y el Crimen Organizado, que nos dice que la coexistencia en un mismo individuo de un trastorno inducido por el consumo de una sustancia psicoactiva a un trastorno psiquiátrico. Esa sería la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy, que no la quiero alargar más porque es una clase importante y, por favor, reitero, psicólogo forense, médico forense o no forense, díganle a nuestros criminólogos si es o no importante que todo ese acervo conceptual lo tengan o no en su poder, lo manejen para poder hacer un informe psicocriminológico o criminológico como mínimo, o por lo menos entender lo que pone un informe médico. Eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre, antes se lo he dicho, no voy a poner ninguna película, creo que es suficientemente denso el tema para un criminólogo así a priorísticamente como para que pueda de alguna forma hacer una elaboración correcta de toda esta información, ¿no? Un procesamiento correcto de la información, y lo que voy a hacer va a ser, en este caso no voy a poner 4 preguntas, o sea, sí voy a poner preguntas, pero lo que vamos a hacer es trabajar sobre un pequeño caso práctico en el que ustedes tendrán que decirme cuál es la anamnesis, cuál es el, perdón, cuál va a ser la nosología, cuál va a ser el signo, cuál va a ser el síntoma, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a empezar con los libros que yo utilizo o libros que yo recomiendo que tengan ustedes siempre a mano. Importantísimo para la gente que escribe o para la gente que investiga es un diccionario de sinónimos y antónimos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos atrancamos en un verbo, ¿vale? A ver, veamos cuál. Bañar, 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 bañar. Bueno, pues bañar puede ser mojar, nos dice también el diccionario, puede ser empapar, humedecer. O sea, hay muchas veces que cuando estamos escribiendo leemos lo que hemos escrito y nos damos cuenta de que 2 renglones más arriba o 2 renglones más abajo hemos repetido el mismo verbo o el mismo término. Entonces, una cuestión esencial, tampoco tiene por qué ser para la gente que nos dedicamos a la investigación, o puede ser simplemente para la gente que está ahí estudiando criminología para hacer un trabajo con una calidad aceptable en la redacción, ¿vale? O sea, yo os recomiendo siempre que tengáis un diccionario de sinónimos y antónimos, ¿vale? Bien, visto esto, vamos a animarnos un poquito, y os voy a enseñar un libro de Ángeles Pérez Aguirre, que está además prologado por el doctor Sánchez Galindo, ¿vale? Que es Celebridades del Crimen, ¿vale? Este libro es un libro difícil de encontrar, ¿vale? Muy chulo, que además yo me lo compré en un sitio muy bonito, que os va a gustar mucho, que es en una exposición permanente que hay en el DF, en México, Distrito Federal, de asesinos en serie, ¿vale? Y allí lo que hacen son réplicas, pues, por ejemplo, del Payaso, de Trenton Chase, de un montón de gente, pues, que han sido asesinos seriales muy famosos en la historia. Me gustó muchísimo el libro y no tuve más remedio que traérmelo a la biblioteca, ¿vale? Bueno, por otro lado les voy a recomendar un libro muy curioso, que yo además le tengo mucho cariño a este libro. Me lo regaló el doctor Eric Gómez Tagle, todos ustedes lo conocerán, es un investigador y un profesor de la Universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP. Obviamente, este tampoco lo daría por nada del mundo porque está firmado por el autor y se llama Criminología Especializada. En este libro, Criminología Especializada, se tratan de muchas de las ramas de la criminología, como por ejemplo la criminología clínica de la que hoy estamos hablando, pues pasando por la criminología de la seguridad nacional, del terrorismo, etcétera, etcétera. Y hay un capítulo que es el de la criminología de las víctimas, escrito por la doctora María de la Luz Lima, que me parece fantástico, uno de sus capítulos más bellos, aunque ella siempre escribe de una manera muy bonita. Pero en este caso me gustó muchísimo tanto este capítulo como otro que está escrito también por el doctor Gómez Tagle, en el que se habla de la criminología del género. Se lo recomiendo, esto es muy fácil de encontrar en México
y todos los que estén en Iberoamérica yo creo que también lo van a poder encontrar, ¿vale? Bien, y por último les voy a enseñar la joya que todo criminólogo con un poco de cultura criminológica tiene que tener en su biblioteca, y es del asesinato considerado como una de las bellas artes, de Thomas de Quincey. No sé si alguna vez han visto alguna entrevista, conferencia del doctor Rodríguez Manzanera, es un libro imprescindible en nuestra biblioteca y maravilloso, precioso, y que tienen que tener sí o sí, porque además no es difícil de encontrar y tampoco es caro. Así que les recomiendo vivamente este libro. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Únicamente desearles que tengan una feliz semana. Espero que les haya gustado la clase, que les haya servido de algo. Sé que ha sido densa, es la primera que ya empezamos a tomarnos bastante en serio la materia. Y bueno, pues desde aquí mandar un abrazo muy fuerte a todos los países, porque es que ya de verdad, vuelvo a decir que esto es como la gozadera. Ya no puedo ni siquiera recordar cuantísimas personas nos están siguiendo de cuantísimos países de Iberoamérica. Desde aquí un abrazo para todos ellos, darle las gracias de verdad por el grandísimo seguimiento que estamos teniendo y recordarle a todos que nuestra sociedad es una sociedad libre de estigma. Así que sean ustedes criminólogos, médicos, psicólogos libres de estigma y vivamos en un mundo libre en el que no nos hagamos daño. Muchas gracias, hasta la próxima semana.